Hola Daniel, muy buenas tardes, bienvenido a Historia de la Oscuridad. Es un placer tenerte por aquí. Bueno, muy buenas tardes ante todos. Mi nombre es Daniel. Bueno, yo soy de aquí de Lima, Perú. Y bueno, en realidad las anécdotas que tengo son bien desde pequeño en realidad. Y son muchas cosas que me han pasado en sí. Cuando Cosas dices, que me han impactado bastante. cuando dices de pequeño, ¿entre qué edad estamos hablando? Bueno, estamos hablando de los 7, 8 años. ¿Qué edad tienes actualmente? Ahorita tengo 29 años. 29 años, ya 20 años después, y todavía siguen marcando tu vida. Sí. ¿Te cuento la primera anécdota que tuve? Ya, Adelante. mira. Yo recuerdo que yo estudiaba en el colegio. Estudiaba en la tarde. Mis horarios eran desde la 1 hasta las 6:30 de la tarde era. Entonces, llegó una vez que estaba llegando a mi casa y mi casa era un portón, era un pasadizo que era de frente, habían varios cuartos, la cocina, el cuarto, pero cada vez que yo entraba, siempre me iba a mi casa, adentro entraba. Una tarde, abro la puerta, eran 6:30, 6:40 de la tarde, eran así, y abro la puerta normalmente, Sí. y en el pasadizo estaba la cocina prendida. Había una sombra como de 1,70 m, 72, 73, así, alto era. Podría ver la silueta completa de la sombra. Me quedaba mirando como 5 segundos. Se quedaba plantada ahí, entraba a la cocina. Yo con curiosidad de entrar e ir, entraba a ver y no había nadie. Esa fue una de las primeras experiencias que yo tuve en realidad. En cuestión de la sombra, normalmente cuando me cuentan de apariciones, tienden a tener que la sombra tiene un tipo sombrero negro. En este caso no es similar. No, no tenía un sombrero, pero tampoco no se le veía nada. Era todo una sombra y estaba en la luz. Se reflejaba con la luz de la En cocina. plena luz. Exacto. Y era una sombra bien altera. ¿Y qué sentiste en ese momento al ver que realmente no había nadie ahí? Bueno, en realidad, en primer lugar, comencé a tener un poco de miedo, pero traté no de tomarle mucha importancia, porque como no conocía, no sabía qué es lo que estaba viendo, entonces no traté de tomarle mucha importancia. Pero me pasó varias veces en realidad. Fueron 3 veces que vi la misma sombra y cada vez que llegaba a mi casa, esa sombra estaba en el pasadizo. ¿Te hacía alguna especie de seña o simplemente estaba parada? No, llegaba y estaba parado ahí. Y pasaban 5 segundos, volteaba y se metía a la cocina y ya no estaba más ya. No había nadie. Fueron varias veces ese tipo de acontecimientos. ¿Y les En comentabas a realidad tus sí fueron. padres? En realidad mi mamá y mi papá trabajaban. Ellos trabajaban y llegaban muy tarde en sí. Y como yo no sabía nada de ese tipo de cosas, nunca le había comentado en sí. Ni le había dicho. Más adelante sí le comenté a mi mamá. ¿Y qué te decían tus padres? Bueno, mi mamá me dijo que una vez cuando yo le comenté, me dijo que estaba en la cocina yo y una persona me estaba llamando a la puerta. Y me dijo, yo le dije, mamá, mamá, es mi abuelito, me está llamando a la puerta. Y no había nadie, si mi mamá se asustó y me agarró. Ok, una visión de tu abuelito. Porque, Entonces, desde niño has tenido este tipo de visiones y las has compartido a tus padres. Pero normalmente, bueno, por lo menos aquí en México, cuando un niño le comenta a sus padres que vio tal persona, vio tal cosa, siempre le dicen que es tema de pues que es un niño, vaya. en realidad, acá sí, bueno, sí nos ha querido bastante porque no solamente yo, sino mi mamá, mis hermanos, bueno, me han visto muchas cosas bastante paranormales y veían sombras constantemente. Como que sí, si yo le conté, yo me acuerdo cuando le conté, si ella me creó porque a ella también le pasó cosas así también, muy fuertes. ¿Alguna vez cuando llegaste a ver la sombra, la vio alguien contigo, o tu hermano o un familiar? Mi mamá sí,
pero eso fue más adelante. Pasaba una persona poniéndose una casaca por la casa. Pasaba por los pasillos y mi mamá de lejos vio una sombra. Pues una persona poniéndose la casaca cuando no había nadie en la casa. Y yo también la llegué a ver cuando estaba en mi cuarto. Bueno, tomando como punto de referencia la sombra que viste en la cocina en varias ocasiones, posterior a eso, ¿continuó o los fenómenos paranormales fueron aumentando? Sí, en realidad una vez está bueno, yo cuando era niño a veces me llevaban a esas iglesias como comenzaban a cantar los coritos así de la iglesia. Sí, Y en uno de esos me acuerdo que yo estoy en mi casa, en la sala donde pasó eso, y estaba cantando una canción así, esas que católicas que comienzan coritos, y sí. de mi espalda sale una sombra grande y se va al techo. De tu espalda. Sí, estaba en la parte de la pared, en una mesa, y yo veo que en mi espalda sale una sombra grande y se va al techo, y yo me quedé traumado. ¿Qué sentías? ¿Sentías que salía de ti o que simplemente estaba atrás y desaparecía? ¿Qué sentías tú? Como que estaba atrás. Yo sentí, me acuerdo que era niño, sentí que algo de mi espalda salió. Y era una sombra grande y se fue al techo. Y me asustó bastante. Bueno, aquí quiero partir con una pregunta porque son muchos sucesos paranormales y ya me causó una duda. ¿En tu familia alguien practica la santería, que le reza a la Santa Muerte, que haga brujería, no sé, algo por el estilo? En realidad no, pero donde yo vivo ha sido pantano. Puente Piedra ha sido un distrito donde ha sido pantano desde hace más de 100 años. Y muchas personas han muerto aquí. ¿Producto de la brujería? Yo creo que me han contado mucho de lo que es producto del pantano, que la gente se moría en el pantano. Todo era pura agua, como era así arenas movedizas. Entonces todo esto era mayormente era chacra. Entonces esto, en la parte del distrito de Puente Piedra había un río que llegaba acá al distrito. Entonces todo era mojado y la gente a veces cuando pasaba algunos se morían acá. Acá, cuando mis abuelos comenzaron a vivir, hacían un poquito acaraban la tierra nomás y salía agua. Y te hablo desde 1990 y tanto, 1925, 1930. Sí, no, ya tiene tiempo. Que ellos, ajá, por eso era pantano antes. ¿No? Entonces debe haber una tumba grandísima de puros cadáveres. Sí, acá he encontrado, cuando pusieron el gas, en todas las Panamericanas de Piedra y Zapayal, he encontrado un montón de tumbas. Personas que han matado y han encontrado fósiles más de 100 años. Bueno, y puede ser por la pura mala vibra de tanta gente que perdió la vida. Y tanto asesinato más que nada. Claro, pues en esos momentos acá era un lugar donde no vivía nadie prácticamente. Qué trágico. Bueno, y entonces ese día que la sombra estaba atrás de ti y pasó lo que pasó, ¿qué más aconteció? ¿Cómo o hasta la fecha todavía te atormenta esa sombra? En realidad todo eso pasó antes que me bautizara, porque en la casa de mi tío, al costado de mi casa, había un árbol de higuera. Hay un árbol ahorita. Siempre había un árbol de higos. Cuando dices bautizarte, ¿a qué perteneces a alguna religión? Bueno, sí, últimamente cuando a los 20, no, 19, 18, me bauticé. A casi 20 años me bauticé. Cristiana. Me bauticé. ¿Te bautizaste en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Es correcto? Ujú. Sí, correcto. Ok. Lo que pasa, lo que pasa es que de niño nunca me bautizaron, ni la iglesia católica, nada, nunca me bautizaron en ninguna iglesia. Yo no estaba ni bautizado en realidad. Pero desde que me bauticé ya no me molestan casi nada ya. Pero sí tengo recuerdos de todo lo que ha pasado y me sirve como anécdota en realidad. Ok. Ya ahora de grande, si vieras a la sombra otra vez, ¿qué actitud tomarías? Yo creo que sabiendo lo que uno sabe, sí me asustaría bastante. Porque cuando era niño no tenía ese miedo, porque no conocía ese tipo de cosas yo. Sí, cuando estamos niños pensamos que pues hasta cierto punto es normal porque pues no conocemos, ¿verdad?
y no tenía miedo en realidad. Es lo bueno, Por es lo eso. bueno. Pero claro, porque como no sabes, entonces no le tomo importancia, pues. Porque, no pienses, entonces yo decía en mi mente, es una persona, pero sí juego mi vida, no va a tocar, no va a hacer nada antes. Pues sí, 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 eso sí, no tenemos el raciocinio para decir qué es bueno y qué es malo. Entonces, esta sombra a la fecha, ¿cuántos años te estuvo molestando? Estamos hablando desde los 7 hasta los 16 años. Hasta los 16 años te estuvo apareciendo esta sombra Sí, por tiempos. por tiempos. Pero siempre fue la misma escena, ¿verdad? Es decir, se aparecía, eh, la mirabas un par de segundos y se iba. ¿O en alguna ocasión sentiste algo Sí. extraño? ¿Sentiste que te iba a atacar o algo por el En estilo? realidad sí, después sí me tocó. ¿La sombra te tocó? Antes de eso, sí, antes de eso, una tarde, era de día, y yo tenía, mi hermano cada vez que salía de la cocina, había una puerta al patio, y mi hermano estaba saliendo, y cierra la puerta, y atrás de la puerta, se alza la afuera, y antes de la puerta se cerró, atrás había una sombra de él, que lo estaba siguiendo. Sí, es como tú cierras la puerta y sales y vi la sombra atrás de la puerta. Tu familia también pertenece a la iglesia de Cristo, ¿verdad? ¿O solamente tú? Claro. En Oh, realidad sí, pero en ese momento fue cuando era adolescente en realidad. Y una vez yo comencé con mi hermano, pues yo le dije, ¿alguna vez tú has sentido algo que te sigue? Y él me dijo, sí, en realidad, yo cuando era adolescente, porque cuando yo me acuerdo que hace más de como de 20 años ha pasado, cuando era niño, y él me contó que cada vez que iba al lugar él sentía una voz que le decía, no, ven por acá, anda por allá. Y algo lo seguía él. ¿podemos decir que es la misma sombra? Podríamos decir que sí. Y yo vi la sombra, era alta, la misma sombra. Porque mi hermano mide como unos 71, me dirá. Que esa sombra molestaba pues prácticamente a toda la familia. Exacto. Y por eso yo me quedé sorprendido porque yo le pregunté, ¿tú sientes que algo te sigue? Porque yo he visto una sombra detrás de ti. Y me dijo, sí. Yo cada vez que salgo a cualquier lugar, escucho algo que me dice, anda por acá, anda por allá, no vayas por acá. O sea, hasta cierto punto le estaba advirtiendo de algún posible accidente. Exactamente. Algo así me dijo él. Dicen muchas personas que hay fantasmas buenos, no que todos son malos, ¿verdad? Pudiera ser el caso, que lo estaba previniendo de que le pasara algo, pues algo, ¿verdad? Su integridad como humano. Claro, pues bueno, en esa parte si te pones a pensar, sí es así. Lo importante es que esta sombra dejó de atormentarlos. Lo que sí, como tú me dijiste que comenzaron a molestar un poquito más, no sé si haber sido parálisis de sueño o no sé si fue de verdad, porque yo me acuerdo cuando era niño, yo estaba hecho en mi cama y de madrugada yo me despierto. Yo volteo al costado y estaba la sombra. Me dio tanto miedo porque era de noche y quise gritar y no podía gritar. No sé si fue el parálisis de sueño, pero bueno. La cosa es que la sombra me quiso agarrar el estómago y yo le estaba impidiendo. Pero al tocarme el estómago, la sombra me estaba pellizcando tan fuerte que me dolía. Me dolía muy fuerte el estómago porque me la estaba como que quisiendo arrancar algo así mi ombligo con sus dos manos y yo le estaba impidiendo. En un momento u otro pierdo la conciencia y yo no me acuerdo nada más. Por eso no sé si fue parálisis del sueño, no sé qué fue, pero me dolió mucho cuando me tocó el estómago. Bueno, y cuando ya pasó todo, ¿qué sentías en donde te estaba pellizcando, apretando? ¿Sentías dolor o te dejó algún tipo de marca? En realidad no me acuerdo mucho, pero la cosa es que sí tuve muchas pesadillas en esa parte de esos días. Pero no me sentía tan bien ya después. Porque todas las noches aunque me dormía de cabeza y eso ya soñaba pesadillas con eso. Normalmente este Pero tipo de entes te roban mucho la energía, te estresan, te provocan ansiedad porque ya hasta tienes miedo de dormir o incluso estar solo en la oscuridad por miedo a ataques. sí, eso fue bastante miedo que yo tuve en realidad. A veces me daba miedo dormir de noche porque antes teníamos velas nada más y en las velas nada más me mandaban a mí el cuarto para prender las velas, eso es lo que me da más miedo. Y ya cuando ves y sabes que te siguen a ti y a tu familia,
pues hasta cierto punto estás alarmado porque pues, no sabes qué va a pasar. Al principio solo iniciaron con apariciones y de repente ya hasta te están lastimando, entonces sí fue grave, muy muy grave.